De estos dos tipos de corte, tipos de orientación a la hora de estar cortando, ¿sí? Las periferias de un material. ¿Sí, sí ven mi pantalla? Ok, voy a ir a lo que son los contours. De estos dos tipos de direcciones, ¿verdad? De corte que podemos llevar a cabo en el fresado. Pues estamos cortando en esa dirección, ¿sí? O estamos cortando en esta dirección. Vean ahí en el video cómo muestra convencional. ¿Se alcanza a ver aquí abajo? Dice convencional. Observen. Y vean el giro del cortador, ¿sí? Ahora vean el climb, ¿sí? El giro es el mismo, ¿sí? Y estás cortando ahora de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces, se lo voy a repetir otra vez. Pon atención. No, de aquí, desde el corte convencional. Convencional es ir por el lado derecho, ¿sí? Y vamos como en dirección antihorario. Y el climb es ir por el lado izquierdo, vamos en sentido como horario, ¿verdad? Alrededor de todo el perfil o de todo el contorno de la pieza, ¿sí? Entonces, de esto, voy a pasar aquí el video un poquito. De esto. Entonces, convencional quiere decir compensación hacia qué lado, hacia la derecha o hacia la izquierda. Espero que se acuerden. Cuando va en sentido horario, cortando por alrededor de todo el perfil. Entonces, déjame subirte el volumen ahí porque te escuchas bajito. Ahora sí. A ver, prueba, Marco. A ver, para escucharte. Antihorario. Ok, muy bien. Sentido antihorario, compensado en que el compensado, estamos hablando del diámetro del cortador, compensado hacia qué parte, hacia la izquierda, hacia la derecha. Hacia la derecha, ¿verdad? Voy a dibujar aquí más o menos lo que teníamos la semana pasada, así rapidito. Ok, entonces decíamos, ese es el contorno como de un cuadrado, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el contorno de una pieza cuadrada, algo sencillo. Decíamos, ese contorno lo puedo trazar, ¿sí? Estoy trazando un perfil de figura ¿qué? Cuadrada. Si yo quiero trazar ese contorno, ¿sí? Con un cortador, lo hago en este caso con un cortador. Entonces, ese cortador me está ayudando con sus gavilanes, con sus filos, a remover, ¿sí? El material que voy cortando del perfil en cada una de las caras. ¿De qué manera? Pues así como lo estábamos viendo. No tenemos la máquina aquí, pero así como lo estamos viendo en el video. Siguiendo con el contorno, con los gavilanes del contorno, ¿sí? Tangente a la superficie de ese perfil del contorno, todo alrededor, ¿verdad? Entonces, al momento de estar cortando de esta manera, ¿sí? Ahí
lleva un sentido de corte, uno de los dos que nosotros hablamos la semana pasada. Entonces hablábamos que usar cortadores no era en CNC, no era simplemente agarrar el cortador y decir vamos a meter, vámonos cortando por aquí, ¿no? Y a ver qué sale. Entonces no, tiene su técnica para lo que es el fresado, para maquinar con cortadores. En el fresado tenemos que llevar cierto sentido de orientación. Entonces vimos los dos temas. Uno de ellos fue el que comentaba ahorita el compañero. Déjenme nada más, voy a terminar de ver, crear. Ok. Vaya, parece que no quiso crear. Sabe que pasará. Más que dame un segundo, que eso no me gusta hacer esta cosa sin el. Ok, listo, ahí está. Entonces ahí está. Ahí está nuestra pieza, y aquí teníamos los gavilanes, ¿verdad? Sí, para tener el material para explicar la clase. Rotar, empezamos rapidito, igual 90. Ya, listo, ya tenemos ahí todo. Bien, entonces decía el compañero, el movimiento convencional es cuando vamos generando ese contorno en sentido antihorario. Vamos así. Imagínense que está el cortador en las 4 posiciones que debe de ocupar nuestra herramienta para poder hacer ese corte. Entonces, de esas 4 posiciones, ahí está, ¿no? Ese es el sentido antihorario. El cortador va compensado, ¿sí? Al decir que va compensado es porque la herramienta, ¿sabe por qué se dice que va compensado? Miren, ahí les va. Imagínense que este punto, ya es para sentar esa base, ¿no? G54. Imagínense que este punto de partida no salió. Ok. Ese punto, esa esquina es el G54. La esquina de esa placa es el G54. ¿Sí? Si ese es el G54, pues la pieza está en el cuadrante número ¿qué? ¿Qué cuadrante sería? El 2, ¿verdad? 2. Ok, muy bien. Entonces, ahora, imagínense esto. La pieza, la herramienta, cuando ustedes, de entrada, ¿sí? Vamos a ponerlo. Cuando de entrada ustedes esta pieza, lo voy a mandar, lo voy a copiar a otro nivel para que me dé que ahora explicar. Cuando ustedes de entrada van a programar esa pieza, ahí está su G54 en esa esquina, ¿sí? El cuadrante 2. La herramienta de entrada, cuando ustedes la tienen en su posición 0 de pieza, estamos hablando 0 de pieza, la herramienta se ve aquí, ¿sí? Ustedes
¿Recuerdan cuando mandamos a mandar a llamar la herramienta en el video ese cuando estábamos calibrando el G54? ¿Recuerdan ese video cuando mandé llamar con el control, el G54 de la parte? Que fui aquí al control, le dije, a ver, voy a ir a MDI. Sí. Ok. Fue anteriormente, ¿no? Cerré las puertas después de calibrar el G54. Hice lo de la calibración del G54. Me fui al MDI y le dije, voy a mandar pedir aquí el G0, G90, G54. ¿Qué es lo que estoy pidiendo ahí? ¿Qué es lo que estaba yo pidiendo? Oh, pues. Esos códigos. G0, G90, G54. G0, G90, G54. X0, X0. Esa coordenada es el 0 de la pieza. ¿Sí? ¿Alguien iba a comentar algo? Se escucha muy bajito tu micrófono. Déjame ver si le subo más. Ahí está, ahora sí, dime. Ok. Pues esa coordenada del G54 pues es prácticamente donde yo lo instalé, mi 0 de pieza. Si yo al inicio del video dije, bueno, aquí quiero que sea mi 0 de pieza, en ese punto, en esa esquina, ¿sí? Justo ahí en esa esquina, ok, yo lo tengo indicado ahí en esa esquina, ¿sí? Entonces cuando yo mando a la herramienta a pedir que viaje hasta el punto G54, la herramienta se para así. Cuando ya le ejecuto, el centro de rotación del spindle se para justo en la pura esquinita del cortador. Justo en la pura esquina del cortador. De la pieza, perdón. ¿Sí? Ahí, exactamente ahí. Entonces, ¿ven cómo se ve el centro de la herramienta? Que es prácticamente, podemos decir, pues es el mismo centro del spindle de rotación de nuestra máquina. ¿Ven cómo se ve? Alineado ese centro de rotación justo a esa esquina. ¿Sí entienden hasta ahorita? Entonces, ese es el 0 de pieza. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de que yo quiero generar ese contorno de nuestro material? Este contorno lleva unas medidas. ¿De cuánto por cuánto? 3x3, 4x4 y más. Sí, ahorita eso no importa. Pero miren, quiero generar eso. Quiero hacer el contorno. Quiero maquinar el contorno como lo vimos en el video, ¿no? Como lo hace el cortador. Pero lo quiero generar a esa medida que me pide. El plano puede venir y decirme, ¿sabes qué? Ese contorno es de 4x4. ¿Sí? Y el cortador lo debe dejar de 4x4. Entonces, cuando tú vas a empezar a programar, bueno, tú vas a empezar a maquinar, tú mandas tú dices, bueno, ¿dónde va a ser mi 0? Y dependiendo de donde tú digas o tú establezcas dónde va a ser tu 0 de pieza, pues a partir de ese punto tú empiezas a arrojar coordenadas. Y esas coordenadas que son a partir del 0 de pieza se llaman coordenadas, ¿qué? ¿Se acuerdan? Las coordenadas que son a partir del 0 de la pieza. ¿Se acuerdan cuáles son? Las absolutas. Muy bien, las absolutas. Entonces, cuando hablas de compensar un cortador, dices, bueno, ¿por qué compensar y como que para qué, no? Que para qué es la compensación de un cortador, una herramienta de corte. Bueno, lo que se está haciendo es esto, miren. Si yo quiero hacer ese contorno, ¿sí? A las medidas que me está pidiendo el plano, lo que tengo que hacer es viajar con el cortador tangente y por toda la periferia, ¿verdad? De este contorno.
O sea, no puedo estar dentro del contorno. Si yo sé que al mandar el centro de rotación del spindle con todo y herramienta al G54 es mandar la herramienta, ¿sí?, totalmente alineado a su centro de rotación en esa esquina o en ese punto de referencia, bueno, lo que tengo que hacer en este caso, pues, para un cortador, si su tarea es seguir todo un contorno para darle la longitud y el ancho a esta placa de 4x4, lo que tengo que hacer es compensar el radio de la herramienta, ¿sí? No dice, a veces no, cuando tú lo lees esto no te dicen el radio, te dicen el diámetro. Dice, en algunas ahí bibliografías dice el diámetro de la herramienta, compensación del diámetro de la herramienta. Pero bueno, compensar el radio o el diámetro de la herramienta, me estoy refiriendo a lo que es, en lo que compone, ¿no?, directamente la geometría del diámetro de este cortador. Si este cortador, ¿sí?, su dimensión, se trata de estoy hablando de que metí un cortador de media pulgada de diámetro, ¿sí? Es un cortador de media pulgada de diámetro. Ahora sí, para que me entiendan, ¿cuánto debo de compensar hacia afuera de la placa, ¿sí?, del cortador para que esté tangente a esta cara? ¿Cuánto debería de compensar hacia afuera? Ok. ¿Cuánto debo de compensar de esta cara, el cortador, sí, hacia abajo, para poder estar tangente, o sea, tocando el ras de esta cara con el cortador? Ok. Si va hacia abajo sería en Y, y hacia abajo serían Y's, ¿qué? ¿Positivas o negativas? Negativas. Entonces estás hablando de moverte Y. Ahora lo vamos a decir diferente, vamos a hablar como es este lenguaje en la programación. Y menos 250 milésimas, y en X, ¿cuántas serían? Así es. Entonces lo que quiere decir es esto. Una vez que tú ya tienes tu placa, ¿sí?, tu cortador, el centro de rotación de tu cortador, ¿sí?, el centro de rotación de tu cortador, aquí, donde está aquí, tu herramienta, con respecto de esa esquina que es tu G54, estamos en la coordenada X, 250 milésimas, Y menos 250 milésimas. ¿Estamos de acuerdo? Y esta es una coordenada absoluta. ¿Ok? Esto ya se trata de una coordenada totalmente absoluta. El punto en el que se origina esta herramienta con respecto de su punto de origen, ¿sí? Y sabemos que, pues igual, si sabemos la longitud de la pieza, el ancho de la pieza, pues lo que partiría de aquí en adelante es empezar a calcular desde el G54 todas las coordenadas de las herramientas, todas las coordenadas absolutas en las que la herramienta se va a posicionar para poder lograr este objetivo de trazar esa trayectoria para lograr formar la figura del cuadro de 4x4. Va a ser con el objetivo, ¿sí?, final de poder localizar esos puntos, pero siempre tienen que pensar que es desde el cero, el único cero de pieza que debe existir, el G54. Todas las distancias que ustedes calculen van a ser a partir de ese punto de origen hacia el centro de rotación donde la herramienta se posicione estratégicamente para poder llevar a cabo ese trabajo. Si sé que de aquí tengo que estar al ras tangente de esta cara, ¿sí?, de esta cara que voy a cortar, ¿sí?, esta cara y voy a iniciar con un corte convencional, yo tengo que partir de abajo para arriba, o de abajo, o de aquí de abajo, ¿sí?, de aquí donde estoy aquí abajo hacia la izquierda. ¿Para dónde tengo que ir? Imagínate que ya estás queriendo calcular las coordenadas del programa de la trayectoria que va a seguir el cortador. Convencional, ¿hacia dónde vas? De ahí, de este punto que ya tienes aquí, X250, y ¿vas hacia arriba o vas hacia la izquierda? Convencional. Hacia arriba. Vas hacia arriba, ¿verdad? Y al llegar a este punto, pues ya sabes que vas
hacia la izquierda. Ya sabes hacia dónde vas, en qué dirección vas a ir siguiendo este caminito, ¿verdad? Hasta cerrar el ciclo y formar el cuadro. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es que al ir desde este punto número 1, ¿sí? Desde este punto número 1 a este punto número 2, ¿sí? Este que está aquí arriba, desde este que está aquí abajo, punto 1, punto 2, lo que hicimos fue ir con la herramienta compensada, ¿sí? Compensé lo que es el radio, ¿verdad? La mitad del cortador hacia afuera para que estuviera tangente a este perfil. ¿Hacia la qué? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la derecha. Entonces, el ir en ese sentido, ¿sí? Hacia la derecha, hacia la derecha, hacia la derecha, genera como un tipo de ciclo que va en sentido antihorario. Ese es el tipo de corte convencional, ¿sí? Pero sí, hablábamos del por qué no es el más efectivo, ¿verdad? Ya hablábamos de que genera mucho. La semana pasada estábamos hablando de que a la hora de estar cortando empieza de 0 a más, ¿verdad? Empieza cortando desde tangente a la superficie de la cara de material, pero tiene que arrancar material desde esa cara hasta hacia afuera, ¿verdad? Generando un mayor esfuerzo a la hora de querer salir el cortador con el filo hacia la superficie. Entonces decíamos que si eso con el tiempo del desgaste de la herramienta durante la trayectoria del corte, pues el filo se desgastaba, ¿sí? O pues podía hacer que al perder su filo pues empezara a crear vibración, empujar la parte, más esfuerzo, más desgaste, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces decíamos que el corte convencional es este tipo que se utiliza en las máquinas manuales, ¿sí? Porque ahí pues es sacar en las manuales este tipo de dirección, pues ejercen menos, así como puede en una máquina que tiene la suficiente fuerza para poder llevar un cortador con toda esa presión, ¿verdad? Durante el corte, y puede llegarse a dañar si no resiste la carrilla a la hora de hacer su trayectoria. Pues una máquina convencional, a diferencia de una máquina tan fuerte como la CNC, pues en una máquina convencional un tipo de cortes como es, empezando de menos a más, pues una cierta cantidad de material en una máquina manual, pues es esa compensación de material de menor a mayor para irla removiendo, se podía moderar desde menos a más, y así la máquina, pues como siendo una máquina que no tiene tanta fuerza como una máquina que lleva servomotores, es automatizada como la CNC, pues una máquina convencional se le hace mucho más fácil, ¿verdad? Ir cortando de poquito en poquito, de menor a mayor, con cada tajo que da su gavilán. Entonces, por eso decíamos que en las convencionales pues es más fácil utilizar este tipo de trayectorias, de estar cortando en convencional, ¿sí? Que utilizar el climb, ¿verdad? Que es el corte anterior, ¿no? Bueno, el otro tipo de dirección de corte que podríamos usar, pero en la CNC. Entonces, ¿se entendió más o menos eso lo de la semana pasada? ¿Sí entendieron por qué lo del esfuerzo que realiza, la diferencia del esfuerzo que realiza una herramienta como estas al cortar con climb que al cortar con convencional? En el caso de convencional, ¿se entendió? Cuando empieza a cortar de menos a más. Entonces, lo del IPT, pues es esa parte, ¿no? El más, lo que va a arrancar de más por cada pasada. Entonces, la parte contraria a todo esto, ¿sí? Es que tenemos la misma condición, ¿sí? Nuestro G54 está así. Nuestra coordenada absoluta aquí puede ser la primera. Pero si queremos hacer un corte climb, en vez de un corte convencional, hacer un corte climb, que en el caso de que la herramienta aquí ya figura las posiciones en las que tiene que hacer su trayectoria, la misma trayectoria pero en sentido climb, aquí la herramienta, si esta es la posición 1, ¿hacia dónde sería la posición 2 en el climb? Hacia la izquierda, hacia arriba. ¿Hacia dónde? Izquierda. Hacia la izquierda.
Entonces la herramienta de este punto a este otro punto sería su punto número 2, ¿verdad? Hasta acá sería ir y viajar al punto número 2, cortando el punto 1 al punto 2, compensado en este perfil del lado, compensando el radio de la herramienta y que para que viaje tangente o al ras de este perfil de la cara hacia la izquierda o hacia la derecha. Hacia la izquierda. Entonces, cuando llegamos aquí al 2, aquí arriba, pues también, aquí arriba sería el 3. Aquí arriba sería el 3, obvio, ¿verdad? Estamos en el 1, estamos en el 2, vamos al 3 para cortar ahora este lado del perfil. Entonces, estamos en el 3, vamos compensados hacia la ¿quién? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la izquierda. Entonces, aquí el efecto es que el corte, por ejemplo, en un contorno, no importa si es cuadrado, no importa si es circular, no importa si es cuando estamos cortando por el exterior de ese contorno, estamos asegurando que estamos cortando como en sentido ¿qué? Horario, ¿verdad? Compensando la herramienta ¿hacia dónde? Hacia la izquierda de la materia, del material. Entonces, eso es la diferencia, ¿no? Entonces, cuando programamos CNC, ahí es, y entramos al tema de los cortadores, este es el tema fuerte con lo de la herramienta cortador. Entonces, ese es uno de los puntos importantes que tocan, que se tocan en la programación, pero que en los cortadores o herramientas de corte como estas, pues es como se manipulan. No cortamos de manera axial, ¿sí? No cortamos de manera axial, como una broca. Imagínate que te dijera, bueno, vamos a hacer un barreno aquí al centro de aquí, mira, aquí, en este punto de la placa. ¿Dónde está tu G54? Aquí. Entonces, si tú supieras con el plano, porque el plano te lo facilita, te dice, ¿sabes qué? Desde este punto, ¿sí? Desde esta cara al centro del orificio existen 3 pulgadas 98 milésimas y te dijera, ok, eso es en X, ¿no? Ahora, ¿cuánto es la distancia en Y? Si tú supieras que desde esa cara de ahí abajo, ¿sí? Hasta el centro de ese orificio, la distancia en Y es de 2 pulgadas 715. Para hacer ese barreno, ¿y ese barreno de qué diámetro es? Bueno, es un barreno con diámetro de media pulgada, ¿sí? Ok, ¿con qué harías ese hoyo? Pues con una broca, ¿verdad? Entonces tenemos la distancia en X y tenemos la distancia en Y. La distancia en X es esta porque es una medida que parte desde esta cara hacia este punto en sentido en forma que horizontal, ¿verdad? Y desde este punto, desde esta cara hasta este punto, la distancia de 2,715 es una distancia en Y porque va en sentido que vertical, ¿sí? Hacia arriba, como la Y. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si vamos a que la coordenada de ese barreno es en X 3 pulgadas 98 milésimas, en Y serían 2 pulgadas 715 milésimas. ¿Estoy correcto? Ok, perfecto. Así es. Sería negativa la X. Muy bien. Así es. Aunque un plano te puede presentar, ¿sí? Un plano nos puede llegar a presentar, ¿sí? Las distancias que hay desde esta cara hacia el centro de ese barreno, la distancia que hay desde esta cara a la distancia de este barreno. Por suerte, esas dos caras representan el punto donde está nuestro G54. Entonces, el punto de origen con referencia a esas caras me ayuda a fácilmente de esta cara partir hacia este punto la distancia total en X que necesito saber para poder llegar a este punto, ¿sí? Pero también esta cara, por suerte también, partiendo desde el Y0 de la pieza,
para llegar hasta este punto, pues también el plano me la proporciona. Entonces tanto la X como la Y aquí me las está proporcionando el plano, y directamente puedo saber hasta qué punto se encuentra ese barreno de media pulgada. Entonces las coordenadas, cuando parten de ese punto, dijimos en qué cuadrante está la pieza. En el cuadrante número 2, donde las X son negativas y las Y son positivas. Entonces esa es la diferencia que tienen que saber usar. Con una herramienta axial como las que hemos visto anteriormente, como las brocas o las brocas de centro, si queremos iniciar un proceso en el que esta coordenada le va a ordenar a la herramienta que desde su punto de origen en 0, ¿sí? Desde este punto de origen en el que estaba en 0, partir hasta ese punto, pues prácticamente la herramienta, al estar en su punto de origen en 0, ¿sí? Al estar en este punto ubicada, justo en este punto del G54, aquí ubicada, por lo único que va a hacer la máquina, lo que hace directamente es moverse en X las 3 pulgadas, ¿sí? Aquí tengo el cortador, la broca 3 pulgadas 98 milésimas, y luego se mueve en Y hasta localizar a una Y de 2 pulgadas 715. Justo cuando el centro de rotación de la broca se posiciona en ese mismo, exactamente en ese mismo punto, ¿quién le da el diámetro al barreno? ¿Quién le va a dar la forma del diámetro al barreno? ¿Quién creen que le da el toque final? ¿La quién? La broca, ¿verdad? La broca es la que determina. O sea, podemos mandar cualquier herramienta, cualquiera que sea a esa posición, y penetrar el material, hacer un barreno, pero la broca al final es la que trae el cuerpo, ¿verdad? La medida del diámetro final que debe de quedar. Entonces ahí es donde la posicionamos, ahí es donde hacemos eso. Entonces vean la diferencia que existe cuando trabajamos con herramientas de corte axial que hacen los barrenos, cómo localizamos coordenadas, y aquí por ejemplo la diferencia que existe cuando trabajamos con cortadores, que aquí por ejemplo para poder compensar una herramienta de corte, ¿okay? Su trabajo es estar haciendo maquinados por los contornos, pues lo que tenemos que hacer es compensar desde su centro de rotación ese diámetro del cortador, ¿verdad? Para evitar que el cortador invada, ¿sí?, lo que es la geometría final de la parte, y que pueda hacer esos trazos, ¿verdad?, o esos cortes sobre los perfiles finales. Entonces es muy diferente la aplicación que tiene un cortador a lo que tiene una broca. Decía por aquí nuestra lectura: mientras que la broca solo puede cortar axialmente, algunos cortadores en general pueden cortar en todas las direcciones. Entonces, brocas axial quiere decir que es directo sobre la cara de la placa, ¿verdad? En pocas palabras. Penetrar. Brocas, ¿sí? Cortadores pueden cortar en diferentes direcciones. Hacer fresado de perfiles, trazados y hasta hacer cariados también. Ahorita vamos a ver herramientas de cariado ya por final. Entonces, hasta ahorita, ¿dudas, muchachos? ¿Se entiende la diferencia hasta de cómo la programación va a influir? Entonces, un cortador, fíjense, aquí está su centro. Tengo que saber cuánta distancia existe para poder poner cortador tangente a esta cara que está aquí, esta cara que está aquí, para poder viajar de esta cara de esta posición a esta otra posición, o por ejemplo aquí el climb de esta posición a esta otra posición. Tengo que estar tangente a esta cara del material. Entonces, ¿cuánto me moví en Y o en X? 250. ¿Cuánto me tengo que mover en Y para poder localizar ese cortador? 250 milésimos. Tanto en X como en Y, para poder estar tangente a esta cara, y en posición para poder empezar a cortar hasta este punto 2. Y en este punto también estoy tangente a esta cara y salgo, ¿sí?, tangente a esta otra cara, listo en posición para poder cortar de aquí del punto número 2 hacia arriba al punto número 3, ¿sí?, y vayas rozando también esta cara, y así sucesivamente vas cortando del 2, del 3, ahora a este punto que sería tu punto número 4,
4 y regresaríamos otra vez al origen, ¿verdad? Donde partimos. Pero lógicamente las coordenadas son a partir también son a partir de nuestro cero de pieza, que es 54, que es el X0 y Y0 de la pieza, y compensando lo que mide el radio del cortador. ¿Sí? Es así como se obtienen coordenadas absolutas para poder programar herramientas de corte como los cortadores. Compensación de la izquierda, no se les olvide, la compensación de la izquierda es el movimiento Klein, muy diferente. Sí, Klein, así como se escribe aquí, clean. ¿Sí? Dirección de corte que se hace de manera clean, escalado trepar, no se requiere tanta fuerza de corte. Decíamos que si era el excepcional para poder maquinar superficies finales en el fresado, dejar los acabados, ¿sí?, que cumplan con la estética, vaya, que nos va a requerir el cliente, siempre hay que usar dirección Klein. No van a requerir tanta fuerza de corte como en un corte convencional, ¿sí?, que van a empezar de menos a más, como cuando metes la pala y estás tocando el fondo y luego y de ahí ya te quieres levantar la pala, ¿no?, cargando todo el peso de todo lo que quieres arrancar del suelo. Así es como trabaja el convencional. Y el Klein no. El Klein es como entra desde afuera, saca todo el bocado hasta el fondo, hasta el punto donde va a llegar y lo arranca, ¿no? Por eso le dicen escalar, como que se encaja y jala el pedazo de material que va removiendo. Y el punto de apoyo más pequeño, donde la herramienta hace su menor esfuerzo, es justo en el perfil que va terminando o el perfil que va dejando su paso ya rectificado. Ese punto ya, esta sección de aquí que ya está removida, se dan cuenta cómo aquí ya va removiendo el material exceso que está quitando. Ok, justo aquí, esa superficie que ya dejamos terminada, es ahí donde el gavilán alcanza su punto máximo de contacto, y justo ahí es donde hace menos presión. Nos ayuda a no requerir hacer tanta fuerza en la parte, ¿sí?, al no requerir hacer tanto estrés en la pieza como para poder dejar un acabado que no sea aceptable, ¿verdad? Y el hecho de agarrar la rebaba también y expulsarla, pues también le ayuda a mejorar la calidad de vida de la herramienta, para que el filo no se desgaste por culpa del ciclado de rebabas, ¿verdad?, a la hora de estar cortando. Bien, por último nos quedamos en el plunge. Sí, el plunge o el corte axial, que es el que hacen las brocas, ¿verdad? Es un ejemplo, una herramienta de plunge, una broca. Cuando la dirección de corte se hace de manera axial directamente sobre el material, se deben de utilizar cortadores que tienen capacidad de cortar con el centro de la herramienta, ¿sí?, tener end mill centering cutting. Entonces, si se utilizan un cortador que no es capaz de cortar con el centro, se pone en riesgo la herramienta de corte y la máquina, esto debido a las fuerzas extremas que se generan durante el corte. Las herramientas, como los cortadores, tienen filos también en la cara. Ustedes logran alcanzar a ver estos filos que tienen en la cara, ¿sí? Pero estos filos a veces son caras planas, son filos que no alcanzan a desahogar correctamente como lo harían el ángulo de corte de una broca. Entonces, al ejercer una fuerza con un cortador sobre una cara, directamente cortando axialmente, así, sobre el material, lo que pueden hacer es atascarlo, porque no tiene el desahogo suficiente y no tiene los como dice aquí, ¿no? Se utilizan cortadores que no tienen la capacidad de cortar con el centro. Con el centro de la herramienta se refiere al centro de esta cara, esta misma cara que ustedes ven aquí. Y lo que puede pasar, pues al final, es que se atasque, ¿no? Se genera tanta fuerza que el cortador, si no desahoga, se atasca, y por eso es que se pueden quebrar. Entonces, las oportunidades ahí de trabajo para los cortadores es que si tú vas a requerir hacer penetrar el material, la superficie, así como se ve de lisa, empezar a abrirte paso sobre esa superficie, lo que tienes que hacer es cortar en rampa. Vean cómo hace un corte como en rampa, y otra rampa, y otra rampa, hasta que ya logra abrir un desahogo, ya se empieza a mover libremente sobre el material, ¿sí? Y va removiendo una cierta cantidad de material durante todo el contorno donde se va abriendo paso.
Así es como debes de, técnicamente trabajar con un cortador. No lo puedes meter todo completamente de lleno sobre la superficie y al final querer empezarte a mover, porque partes, o sea, se quebra el cortador, no se queda adentro enterrado también. Entonces es peligroso eso. Rectificado de barrenos. Otra función que también tienen los cortadores es rectificar barrenos. También utilizamos los cortadores para rectificar las posiciones de un barreno existente o previamente maquinados. Yo les hablé para rectificar barrenos, les hablé de herramientas como la rima, ¿se acuerdan? Entonces el cortador también, y como el boring, la herramienta esa de la que tiene la barrita con el inserto, ¿verdad? Los boring heads. Entonces el cortador también se puede utilizar como una herramienta para hacer mandrinado, para hacer como hipoboring dentro de la parte. Entonces, al estar nosotros utilizando una herramienta como esta, como el cortador, lo que podemos hacer es abrir esos barrenos también a un diámetro más grande. Y también puede ser que los cortadores también pueden llegar a alcanzar una buena precisión para poder dejar un barreno con un diámetro, ¿sí? con buen acabado, ¿sí? con mejor precisión, y dejarlo exactamente a las medidas que ustedes les gusten. O sea, no necesariamente tenemos que ir a conseguir una rima que mida exactamente de cierta medida, ¿no? que nos cabe dentro de lo estándar, como los diámetros que les mostraba en la tabla. Ustedes si tienen un determinado diámetro, el cliente pide, ¿sabes qué? Quiero que este barreno lo abran a 1 pulgada 237 milésimas. Ok, entonces con un cortador tú lo que haces primero es abarrenar, abres un hoyo lo suficientemente grande y luego ya lo empiezas a abrir. ¿Cómo lo empezamos a abrir? Bueno, más o menos como esto, ¿no? Hacemos el hoyo y empezamos a cortar, abrir más y más ese cortador. Vean que cuando baja sobre el material no lo está haciendo directamente axial, está haciendo una forma de elipse, y el elipse es para poder entrar, ¿sí? E ir bajando poco a poquito, conforme va bajando va rampeando con forma de elipse, ¿sí? Y así el barreno, pues miren, va quedando un barreno mucho más grande al diámetro que nosotros programemos que queremos que deje, ¿sí? Y utilizando también, a la hora de estar cortando también, ¿por qué no? También se utilizan las técnicas Klein. Las técnicas Klein o la técnica convencional. También al cortar por interiores también se utiliza esa misma técnica Klein. Y hay que saber también cómo llevar ese sentido, ¿verdad? Para poder lograr mandrinar o hacer boreados. Entonces, esta práctica se realiza en barrenos de precisión para corregir cualquier desviación del barreno previo al rimado, ya que la rima seguirá al barreno existente, ¿sí? Fíjate que hay quienes barrenan y luego entran con un cortador, abren el barreno con el cortador y al final riman, ¿sí? Pero lo hacen por el hecho de que a veces el cortador, la broca entra y se desvía, ¿sí? El cortador a veces la broca se entra y se desvía, pues, ¿verdad? Se sale de viaje, entra la broca. Este es el barreno final. Metemos una broca que se va desviada, ¿sí? Ahí está la broca que se fue desviada. Vamos a ponerle aquí. Barreno final. Y metemos la broca para hacer el desahogo, pero se va desviada, ¿no? Todo lo que hacemos es meter un cortador. Metemos un cortador, ¿sí? Vamos a poner ahí está. Metemos un cortador de ese barreno que quedó chueco, para no dejarle ese cuerpo así tan descompuesto a la rima. La rima va a remover hasta este diámetro más grande, hasta este que está aquí.
Pero si dejamos un cuerpo bien descompuesto, bastante aproximado al cuerpo final, con una broca, sí, si este no logra tener esa composición, pues metemos a lo mejor un barreno, y después de ese barreno lo desaparecemos metiendo un cortador. Perfila mucho mejor el interior del barreno, del orificio que queremos dejar, y dejamos uniforme, ¿verdad? Dejamos uniforme lo que es la pared final para que la rima remueva este exceso que está aquí en las paredes, pero de manera más uniforme, más precisa. A eso se refiere la parte donde el cortador puede eliminar todos esos excesos, ¿verdad? Previo al rimado. Entonces, corrige cualquier desviación del barreno. Eso es lo que quiere decir. Entonces, ya depende de cada quien, ¿no? El criterio. Si quieres usar una rima y luego una broca y luego un cortador. Yo la verdad no he tenido que recurrir en eso, ¿no? Es más complicado cuando haces barrenos muy pequeños, porque ¿cómo metes un cortador mucho más pequeño, verdad? Dentro de un hoyo que ya de por sí ya es pequeño, para empezar a darle forma, ¿no? Entonces, con una broca y una rima, si proteges bastante el material que quieres remover aquí, aunque la broca se vaya un poquito desviada, no te va a absorber todo este material que dejas de exceso, para que la rima, cuando entre, pues lo elimine, ¿no? Y te deje, pues bien, tu barreno pasado de lado a lado, con buen cuerpo. A eso me refiero. Ok. ¿Dudas con los cortadores? Entre estas son algunas capacidades, las demás las vimos en videos. Vimos por ejemplo, los cortadores de bola, la capacidad que pueden llegar a tener sobre crear superficies, y también vimos algunos cortadores que llevan chamfer, radios, ¿sí? Y los que pueden llevar hasta radios en las esquinas, que no son totalmente planos. También cuáles son las ventajas de utilizarlos, ¿no? Entonces, ¿cómo la ves con los cortadores, Marco? Ya se fueron los demás, mira. Pues eso es lo que vamos a ver en la programación. Ya vamos a entrar ahora a programar ahora en estas fechas de abril. Y ahí es donde vamos a trabajar con todas las herramientas, haciendo ejercicios de programación. Ya no va a ser, ok, ya conozco la herramienta, ya sé qué es lo que hace, lo que puede hacer. Ahora ya la vas a aplicar en la programación. Y si tu programa tú lo haces bien, calculas todos tus movimientos, todas tus pasadas, todo eso lo haces bien en tu programa, pues ya ejecutamos el programa en el simulador, y ahí vamos a ver todo el trabajo que tú calculaste para que esas herramientas lograran hacer ese trabajo. Así es como lo manejamos en la programación. ¿Cómo ves? O sea, prácticamente quiero que te vayas con la idea de que tú, del fresado, conoces las herramientas, sabes lo que tienes que hacer con ellas, y que tú mismo desempeñes una rutina de trabajo, ¿verdad? Que te enseñes a que tú puedas manipularlas. Entonces, para que en el momento que tú te montes en ese trabajo, lo mínimo sea empezar de cero, viendo todo lo que tú dices aquí en descripción de componentes. Sí, que tus bases no sean firmes, ¿no? Con la notación decimal, que si te piden hacer cuentas, sumar, restar decimales, que si te piden leer fracciones, que si te piden leer expresiones de decimal, cómo se leen, cómo se escriben, que si te piden hacer ejercicios de sumas y restas con decimales de signo diferente. Entonces todas esas bases, todo esto lo lleves bien fundamentado para que te enroles directamente y fácil. Bien, vamos a ver el último. Face, fresado de caras. ¿Qué son las fresadoras de cara? ¿Para qué sirven? Ok, vamos a ver este. Se llaman face mills, ¿sí? Este es un face mill. Es como un cortador. Si te fijas, es como un cortador. Pero tiene los cortadores también pueden hacer caras, rectificar caras, pero este cortador tiene insertos, ¿sí? Como son demasiado grandes, pues no fabrican herramientas como los face mills, como los cortadores de este tamaño, de esta magnitud. Y debido a que tienen
Son de gran tamaño. Algunos face mills pueden llegar hasta medir hasta 8, 10 pulgadas de diámetro, ¿sí? De los que yo he visto, ¿no? Pues permiten abarcar, esa es su operación principal, ¿no? Rectificar caras, ofrecer alturas, espesores. Entonces, el face mill, mientras más grande, pues igual abarca mucho más superficie, ¿verdad? Más área por donde tú la pasas. Su técnica de corte es bajar fuera del material. No debe de bajar sobre el material. Siempre debe de bajar fuera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el cortador al centro no tiene cortadores. ¿Te das cuenta? Es totalmente hueco, plano, cóncavo, redondo, como tú quieras. Entonces, los filos son los que están, ¿sí?, alrededor, en el área perimetral, en el exterior, ¿sí? Por eso debes de empezar cortando desde afuera para que los que encuentren el material sean los insertos, los cortadores. Entonces, siempre es importante saber cómo una herramienta manejarla correctamente en el fresado. Entonces, es cortar desde afuera hacia adentro, ¿sí? Desde afuera hacia adentro. Sales totalmente, te posicionas, siguiente línea, sales totalmente, te posicionas, siguiente línea, y remueves todo el material. También en la programación a mano vemos estas herramientas y les encargo ejercicios de hacer careados de placas como el que tú acabas de ver en el video. ¿Mandé? Fíjate que casi no te escucho. Se ve muy bajito. Que si lleva las RPM muy altas. Sí, depende del material. Creo que te comentaba, ¿no? Depende del material, vas a poder utilizar las RPMs tan altas o bajas, ¿no? Si es muy duro, pues son RPMs bajas. La SFM es muy baja para los materiales duros. Y si son materiales muy blandos, pues sí, abarca mucho más rápido, ¿no? Entonces, todo va a depender del material. ¿Qué tal? ¿Cómo ves? No está tan difícil, ¿verdad? Vaya, desde el punto de vista al ver el video, pues no está tan difícil la aplicación que logras tener con un cortador como este. La verdad es que las ventajas de utilizar un face mill es en los primeros cortes o los primeros procesos de maquinado que le haces a un material, es porque te llega una barra de material pues toda robusta, toda llena de vados, de caras todas fuera de planicidad, pueden estar chuecas por los cortes de sierra, cegueta, etcétera, ¿verdad? Entonces quieres empezar a representar caras sobre el material que definan puntos de referencia, ¿sí?, que establecen desde las caras hasta desde los contornos que tú realizas con el cortador, hasta desde esa cara hacia adentro, qué tanta profundidad voy a producir, ¿no?, a lo que me pide el plano del cliente. Si tengo que hacerle alguna caja, ¿sí?, algunos barrenos con profundidad desde esa superficie, ¿sí?, que yo estoy maquinando con el face mill, ya estoy estableciendo ese punto de origen, ¿verdad? Posiblemente. Entonces, para poder definir las alturas, las profundidades a las que van a entrar los cortadores, hacer las diferentes características. Entonces, a eso me refiero con que es una de las herramientas más importantes del maquinado en el fresado, porque nos ayudan a definir esa parte, ¿no? Entonces, limpiar caras, rectificar caras, escuadrar caras, ese es el trabajo que nos ayuda en face mill. Ya una vez definida una cara, esta cara, ¿sí?, eliminamos toda la planicidad que puedan traer, ¿sí?, desde que vengan chuecas porque las cortaron con una cegueta, con una sierra, con lo que sea, perfiladas totalmente con una planicidad completamente plana en cero, pues ya nos va a ayudar más fácilmente, ¿no?, a poder trabajar sobre ella. Entonces te das cuenta, mira, estas son ahí tenías un face mill, tantos gavilanes, tantos insertos. Es otro face mill, ¿sí? Son diferentes face mills los que está utilizando ahorita ahí en ese video.
está cambiando, ¿verdad? Sí, pero que tienen pues la misma aplicación, ¿sí? Insertos redondos. Va. La verdad hay insertos que son redondos, hay insertos que son rectangulares, como los que viste al principio, pero tienen sus ventajas, sus desventajas. Hay insertos redondos, aguantan más golpes, más golpeteos, porque su cuerpo redondo pues les ayuda. Y los insertos cuadrados aguantan, son más robustos, puedes meter mucha más velocidad también, mucho más fuerza en el ataque. Pero los redondos igual nos ayudan mucho para hacer, por ejemplo, también acabados. Entonces, cada geometría de inserto tiene su cualidad, ¿no? Para poder trabajar sobre la superficie. Entonces, depende de qué es lo que requieras, pues es lo que vas a poder ir aplicando. Igual, si quieres rectificar caras que queden con una buena precisión, también del inserto va a depender mucho de eso. El acabado que quieres dejar, un acabado casi espejo o que esté totalmente bien pulido sobre la superficie, pues también va a depender del tipo de inserto. Porque mira, fíjate la diferencia del acabado que dejó ahí, ¿no? Con ese tipo de inserto. Entonces, eso es a lo que me refiero también. En los face mill también se definen por esa parte, ¿no? Que dependiendo del inserto, ¿sí? Que tengas también. Ahí está otro tipo. ¿Mande? Ajá. Sí, tienen. Tú me hablas de que si tienen varios lados los insertos para cambiar los filos. Sí. Sí, eso es lo que hace eficiente este trabajo con los insertos. Que tú se te acaban el filo de ciertas caras y los volteas, nomás los giras y ya pones filos nuevos. O tienen, no solamente en esta cara tienen filo, también los volteas y también por el otro lado de la cara pues también tienes más filos. Mira cómo hacen estos insertos, cómo facilitan ese corte. A este corte se le llama el plunge axial. Pues eso es lo que decía ahorita lo que vimos en la presentación. Si el cortador puede permitir hacer plunge axial, ¿sí? sus gavilanes o sus cortes, pues, adelante, ¿no? También se puede hacer eso. Facilita mucho más rápido remover material de esa manera, ¿no? ¿Se imaginan? ¿Ah? Es por el inserto que tiene, ¿verdad? Sí, así es. Sí. Ya. Hay face mills que parecen, bueno, te iba a decir que hay face mills que parecen face mill, ¿no? Pero esos face mills, por ejemplo, como este que tú ves aquí, no les llaman face mills. Cuando hacen esta actividad que tú acabas de ver, esto les llaman plunger, ¿sí? Plunger o plunge. Esto que estás viendo ahorita se llama plunge. Y es mucho más fácil remover material así rápidamente haciendo el plunge. Entonces son muy efectivos los face mill también. Igual aquí, por ejemplo, para abrir cajas, fíjate, también hace como un tipo de rampeo, no creas que está entrando así recto. Sí, también hace como un rampeo y va abriéndose paso, ¿sí? De lo que abre el centro y ya lo empieza a abrir hacia el contorno, ¿no? Los laterales, ¿te das cuenta? Ahí hace una rampa y luego ya, pum, lo que penetra y va abarcando. Entonces, tiene su técnica. Algo así. Sí, parece como una herramienta híbrida. Es entre lo que es un face mill y es un plunger, como un cortador. Pero pues, te digo, es la tecnología que se ha utilizado para poder abarcar más. Viéndolo desde el punto de vista, imagínate que lo hicieras con un cortador, querer remover todo ese material que veíamos cómo fácilmente lo removía.
pues estarías haciendo miles de pasadas, cortadores muy largos, ¿verdad? Para lograr esas profundidades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es donde esta tecnología es como ha ido avanzando. Son herramientas que te digo que muy en lo general, el face mill o el plunger son de las que más se utilizan en el fresado, ¿sí? Tanto como para establecer desde caras, ¿sí? Puntos de apoyo para empezar a establecer las demás geometrías que son las cajas. Por ejemplo, mira, aquí por ejemplo el video que estábamos viendo hace rato, ya para terminar, aquí, para poder entrar los contornos fácilmente, ¿no? Los haces con un cortador. Ya sabes que si vas a hacer contornos, usas cortadores. Pero por decirlo así, una vez hecho los contornos, por ejemplo, si tú querías hacer esa caja, la que va a ser a continuación el cortador, esta caja, ¿qué crees que dejó previamente esa cara plana, así de planita? El face mill, ¿verdad? Entonces, si sabes que vas a hacer una caja como esta, con esa profundidad, esta cara tiene que estar totalmente plana, ¿verdad? Si esta cara al llegar a la máquina estaba totalmente chueca o distorsionada, pues lo que tienes que hacer es remover toda la imperfección, ¿sí? Dejarla planita, y en este caso lo haces primero con un face mill. Entras con un face mill, haces el contorno de la pieza final que vas sacando de aquí, ese segmento que está metido en la prensa. Fíjate que la pieza final es la que tiene el contorno y la que va a llevar esta caja. Pero cuando la termine, la voltea, y todo este exceso que tú ves aquí abajo, lo que está sentado aquí, todo ese exceso nomás se remueve, pues. ¿Sí? Y ya solamente te queda esta figurita. Espérame, antes de que hables, chécalo el micrófono otra vez. Ah, ok. Lo que yo tenía duda con lo de los números de operación. Esto es la operación 1, ¿no? Por así decirlo. El face mill. El face mill sería como operación 1 aquí. Okay. Y operación 2 sería el contorno que estaba haciendo ahorita. O sea, previamente a esto, antes de entrar a eso, mira, hasta te voy a mostrar el detalle, fíjate. Ahí está, ¿no? Fíjate lo que estaba antes. Un face mill. Y luego metió el cortador. O sea, previamente ya había entrado el face mill y había hecho su trabajo sobre la cara. La dejó plana. Ahora entra el cortador y hace el cuadrado de la placa con las dimensiones finales. Ya te lo deja. Y ahora sí, ya con una cara plana defines lo que son tus cajas, tus detalles en el interior, ya sean barrenos, sean cajas. Cajas me estoy refiriendo a este tipo de geometrías, ¿no? En inglés le dicen pocket. Sí, yo lo conozco como pocket. O los barrenos, ¿verdad? Sí, los orificios mandrinados. Pero todo eso fue a partir de haber establecido una cara, ¿verdad? Como tu punto de referencia. ¿Cómo ves? Y aquí se termina de hacer todo, ¿no? Esa parte de poner un molde. O ahí mismo la prensa. No, ahí mismo en la prensa. Haz de cuenta que estar agarrada así como está agarrada. Ya ves que aquí el video, aquí termina todo, ¿verdad? Pero el exceso que queda abajo, ese ya nomás voltea la pieza y ya le elimina todo el exceso de aquí atrás. Fíjate que para eso les dejé unos videos. Fue donde verás. Aquí donde dice pasos para apagar la máquina. No. Contornos. No, ya debí de haber quitado esos. No sé si en un video de estos parezca algo así como eso. Ahí por ejemplo, mira, está haciendo el careado del bloque.
¿Ves cómo está quedando ahí el hace rectificado de la cara? Sí. Y así como rectificas una cara, no, ahí mismo le da vuelta, pues. Ahora, la planicidad de esta cara queda sentada hacia abajo. Y utilizas esa planicidad para poder rectificar el otro lado de la cara. Mira, ahí está. ¿Checas? O sea, ya con la cara rectificada, lo que obtienes, ya con esa misma, pues, obtienes esa planicidad que tú creaste. Tú esa planicidad la vas a transportar a la otra cara, pues, la cara que tenías abajo, para poder lograr un espesor uniforme o una altura uniforme a lo largo de todo el espesor de la placa, ¿verdad? A eso me refería. Sí, más o menos. Sí, ya. ¿Qué pasaba? Bueno, que quedaba abajo del lector. Haz de cuenta que todo lo que queda abajo, el material que queda abajo, cuando tú volteas la placa, todo eso te lo llevas, pues todo lo que estabas utilizando para sujetar la placa, tú te lo llevas, lo terminas de maquinar. Vamos a poner que empieza la placa así, ¿no? Y tú le haces le haces unos cortes por los costados y te queda algo así. Entonces, el lingote de material, tú sabes que te llegó así, ¿no? Entonces, tú le removiste la cara. Le cortaste todo este exceso que está aquí. Lo dejaste a esta altura. Le removiste los costados, ¿sí? Los costados que están aquí. Se los removiste, haciendo los contornos, ¿verdad? Entonces, todos esos también, todo esto ya lo removiste. ¿Estamos de acuerdo? Entonces te quedas con esta pieza finalmente. Entonces, cuando ya tienes toda la placa así, y dices, bueno, ya terminé aquí, todo esto. La placa, pues a lo largo también lleva ahí hubo a lo mejor, no sé, algunos barrenitos, ¿verdad? Que le hiciste en la placa. Algunos barrenos que llevaron profundidades, ¿sí? No se ven ahí porque están ocultos, ahí están. Y unos barrenos, lo que sea. Entonces ya cuando tú la volteas, dices, tú la estabas agarrando con la prensa. Tú la estabas agarrando con la prensa aquí. Y aquí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces cuando tú la volteas, ¿sí? Vamos a ponerlo así. Tú la agarras, tú la volteas y dices, vamos. Va para atrás. La volteas, ahí está. La volteas, ahí está. Entonces ahora tú la tienes, ya que la tienes así boca abajo, ¿sí? Tu prensa, pues ahora tú sujetas con la parte de lo que quedó abajo, ¿sí? Sujetas esto que tú escuadraste con el cortador y esta cara que quedó plana, ¿sí? Tú ya hasta la usas esa cara que quedó plana, la apoyas sobre algo, ¿verdad? Abajo entre las dos prensas, entre las dos mordazas, esta mordaza y esta otra. Y todo eso de aquí arriba lo dejas expuesto. ¿Para qué? Para que también te lo se lo elimines. ¿Con qué se lo eliminas? Todo este exceso que quedó aquí. ¿Con qué herramienta? Porque contorno con cortador. ¿Con quién? Con el cortador. No. Todo se va con el face mill. Todo. El face mill, acuérdate que es para definir la cara, la altura. ¿Sí? Tu misión es dejar esta altura final.
tú tenías todo el exceso que quedó aquí, que usaste para poder sujetar la primera operación, queda aquí. Entonces todo esto, ¿sí? Lo eliminaste con el face mill, ¿sí? Pasadas por arriba, hasta no dejar nada. Llegar a la pura medida final que te está pidiendo el plano. Darle la altura total. Entonces, esa es una forma también de cómo maquinar una pieza, ¿no? Para poder obtener espesor. ¿Cómo es? O sea, compras un poquito más de material excedente del espesor que va a ser final. Compras un poquito más, a lo mejor un cuarto de pulgada, unas 250 milésimas o unas 150 milésimas de más, simplemente para que lo puedas sujetar, ¿sí? En el primer paso, y ya después voltear la pieza y eliminar todo ese exceso, ese cuartito de material, ¿no? Que te quedó aquí, eliminarlo por completo para obtener la figura final, que es esta pieza de aquí, ¿no? Y ya terminas, ¿sí? Terminas tu proceso, abres tus mordazas, sacas tu pieza, te quedas con el producto final, ¿verdad? Se podría hacer como un molde para que así es. Sí, pues así es prácticamente. Esto puede ser una parte de una técnica para poder hacer hasta un molde, poder maquinar un molde. ¿Cómo ves? Sí, lo que me interesa a mí, como hacer todo mi proceso completo con todo el formato volteo. Pues de eso se trata. El hecho de entrar a la programación a mano es para que dos cosas. Siempre va a haber algo más complejo, ¿verdad? Siempre más adelante va a haber algo más complejo que lo que ya estás aprendiendo. Va a ser más difícil, va a requerir un poquito más, sí, si no es que mucho, sí, de enfoque para que tú aprendas. Pero esta base que vas a aprender va a ser para que tú aprendas a estructurar no solamente un proceso de maquinado, para que tú le des un orden, ¿sí? Para que tú crees desde cero todo tu proceso de cómo quieres mecanizar la parte, sino también te va a ayudar a que aprendas a entender ese código, ¿sí? Cómo estructurarlo, cómo empezar a escribir y decir, sabes que, a ver, tengo 5 herramientas, ya sé que esas 5 herramientas son primero, las voy a ordenar las voy a poner en este orden para que vayan entrando y le vayan dando la forma final a mi materia. Entonces, cada una de ellas, cómo la tengo que programar, ok, y empezar a escribir, ok, la primera herramienta que es, no, pues un face mill, ok, el face mill, cómo se programa, ok, bueno, primero, qué tipo de técnica voy a utilizar, voy a hacer un corte de un lado hacia el otro en forma de zigzag, o voy a hacer un corte, únicamente necesito hacer un corte de izquierda a derecha para alcanzar a remover toda la superficie, porque el face mill que tengo me abarca toda el área de la pieza. ¿Cómo? O sea, tú ya vas creando, o sea, cómo vas a aplicar la herramienta, ¿verdad? Para hacer la operación ¿Para qué necesito esa cara? Bueno, necesito que esta cara esté limpia, voltearla y darle paralelismo a la cara de abajo, para dejarla al espesor que me está pidiendo el plano y así. Ya tengo el espesor de la placa, ahora sí que falta. Bueno, pues ya tienes el espesor, te falta el contorno de la pieza. Tiene que ser de ancho y de largo de tanto. Entonces, ¿con qué lo hago? No, pues con los cortadores. Entonces, mi herramienta número 2, cortador. Ya tengo el ancho, el largo, el espesor de la placa, ya está toda bien cuadradita. ¿Qué falta? No, pues lleva barrenos. Ok, puedo hacer barrenos. También lleva cajas. Ok, también me concentro en hacer las cajas. A lo mejor, como ya tienes el cortador ahí y las cajas las vas a hacer con un cortador, a lo mejor lo primero que haces es el cortador en las cajas o los barrenos. ¿Qué es lo que harías? Si acabas de hacer contornos con un cortador y te faltan simplemente hacer las cajas y los barrenos, las cajas los haces con un cortador y los barrenos es con brocas, ¿qué es lo que haces primero? ¿Barrenos o cajas? Barrenos. Fíjate, pon atención.
acabas de hacer el contorno de toda la pieza con un cortador, con el cortador. Y lo que sigue es hacer las cajas. Las cajas se hacen con un cortador. Y los barrenos se hacen con brocas. ¿Qué es lo que sigue? Las cajas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya tienes el cortador ahí. Le das seguimiento a lo que son a lo mejor las cajas. Si es accesible hacer las cajas de una vez, las haces de una vez, ya tienes la herramienta ahí. Y ya si terminan las cajas y siguen los barrenos, pues ya las cambias de herramienta. Le das ahora herramienta número 3, broca de centro para hacer las guías. Herramienta número 4, la broca. Herramienta número 5, la rima, porque ocupo que los barrenos lleven precisión. Termino la pieza y se acabó. ¿Cómo ves? Es ahí donde es así como tú le vas dando cuerpo al proceso. Entonces lo que tú acabas de decir es que yo quiero aprender a hacer mis piezas desde cero. Entonces ya lo único que nos hace falta, Marco, pues es eso, que te empiece a enrolar a cómo vayas creando, a cómo estructures un programa. No solamente que des ese orden en tu cabeza al ver la pieza, al ver el plano, sino que también aprendas a cómo ir estructurando un programa para que la máquina lo lea, lo ejecute sin problemas y tú simplemente te ocupes de instalar ese material en la posición correcta, ¿sí? Si ahí está tu material sobre esta mesa, hagas un cero de máquina, aquí está tu cero de pieza, ahí instalas tu material y ahí instalas tu G54. ¿No te acuerdas cómo instalar el G54? ¿Sí? Sí. En la máquina, ya sea que estés presentados en la máquina o aquí en este video, ya vimos cómo hacer uno, ¿verdad? Ya nos dimos la idea de cómo hacer uno. Por eso el hecho de armar toda esta información y de irla aterrizando con el futuro te va a ir dando a caer más en cuenta de a qué se refería en este video, en este paso, porque eso es lo que nos va a hacer que regresemos. Prácticamente si llevas el siguiente curso voy a rebondar en algo que ya vimos en el pasado. ¿Se acuerdan cuando sacamos de ok, para eso era entonces y así, o sea, lo que hablamos el día de hoy de cómo compensar de qué trata la compensación de la herramienta también, ¿sí? Lo regresamos a ver este tipo de referencias a la hora de tomar el cero de la pieza. Esa es parte de ahí, que de ahí parte, vaya, todo lo que es el origen de donde nace nuestro programa. Pero pues para eso necesitamos aprender código G y código M, pero vamos aprendiéndolo ya ahora sí en la programación. Pues bueno, eso fue hasta ahí con todo lo que son las operaciones básicas de mecanizado. Yo creo que ya podemos dejar, por el tiempo, pues podemos dejar otro día para poder trabajar con simplemente con lo de los instrumentos y los planos, y pues pasarte la info para que ya esa parte también la practiques. Si dices que ya has utilizado instrumentos de medición, Marcos. Sí, desde ayer, y cómo tuve estudiar o cómo te leí. Pero sí lo sabes leer y todo, ¿ya? Sí. Ah, ok. No, pues prácticamente era eso. Digo, si no, pues igual te paso los simuladores, ¿no? Si ya sabes usarlos, igual te pregunto si ya sabes, a ver, te pregunto, y si sabes, pues me contestas. Ya te digo qué onda, cómo andas, si no, pues te doy una explicada, ¿no? Sí, de hecho, estoy usando tu grupo, que es aquí. Ajá. Pues sí lo hacemos. No, pues dices que ya tienes bases, así le podemos hacer. Te digo, ya vemos entre tú y yo cómo andas y le damos un repaso. ¿Qué te parece? Y te paso los simuladores para que los tengas ahí. Ok, pues mira, ahorita vamos a dejar hasta aquí. Ya terminamos con la parte del curso. Vamos a ver lo que les dejé pendientes, y pues ya invitamos a ver si los compañeros se quieren unir a los demás. Pero no sería mañana, creo que sería igual como estábamos antes, ¿no? Así sería el miércoles, porque ahorita
Mañana también los maestros quedaron de ver unas cosas en el curso que estamos llevando. Y pues te digo que a lo mejor mañana no, pero espero sí el miércoles para que tomes tu tiempo y tú me avises a ver también si vas a tener tiempo. Y voy a preguntar a ver en el grupo a ver si quieren participar. Si no, de todas maneras voy a estar subiendo el video de clase. ¿Sale? Sí, hasta ahorita ya sería todo. Vamos a ver entonces lo que falta, pues ya te lo voy a subir para tenerlo listo aquí con los instrumentos de medición. Eso ya te lo paso. Y la lectura de planos. Ok, entonces, ¿alguna duda que tengas antes de retirarnos? ¿Alguna duda que tengas con respecto a lo que son las herramientas que estuvimos viendo? ¿Algo que te interesó, algo que te llamó la atención o tuviste alguna duda? Ahorita no, mejor tratar de una y hacer Está bien, está bueno. Entonces, toma tu tiempo, Marco. Chécalo y ya sabes que de todas maneras vamos a ver todo esto en el curso de programación. Entonces, así que simplemente nomás ahí esperemos ahí para que llegue el tiempo y empezar a darle otra vez. ¿Sale? Ándale pues. Ándale, descansa entonces, cuídate y nos vemos entonces el miércoles si es que. Sale, hasta luego. Dale, bye.